Nuevo enemigo. El planeta necesita tu ayuda. Grita para que lo escuches. El momento es ahora. La contaminación se ha extendido a todos los planos y hay numerosas fuentes de información que corroboran este hecho. El agua presenta niveles de polución preocupantes en todo el planeta. Las aguas submarinas, los mares, los lagos, los glaciares están sometidos a procesos que degradan su calidad y cantidad como recurso natural, a la vez que aumenta la demanda y disminuye la oferta. El problema es gravísimo. Los océanos, los mares y las zonas costeras constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema terrestre y son fundamentales para su sostenibilidad. Sin embargo, se arrojan residuos cloacales, plásticos, derrames de petróleo, metales pesados y desechos de las actividades navieras. Aunque no lo quieras ver, te afecta de manera directa. Consecuencia de ello es que el impacto de la contaminación sobre la salud humana es cada vez más evidente, porque surgen nuevas enfermedades derivadas de nuestro modo de vida. ¿Tenés claro de dónde provienen los alimentos que consumís? La naturaleza ha perdido capacidad de resiliencia y el equilibrio del sistema se está quebrando. Por eso vemos tormentas y huracanes que sorprenden, inviernos helados, veranos agobiantes, todo va hacia los extremos. Hay sitios donde hay demasiada agua y se provocan inundaciones, mientras que en otros ya no alcanza para vivir. ¿Haces un uso racional y consciente del agua? Su demanda aumenta porque la población mundial ha crecido exponencialmente. Además, los usos industriales son cada vez más intensos y poco eficientes. Por otro lado, la oferta disminuye, porque las áreas desérticas han aumentado por efecto de la deforestación. Los ríos y las napas están contaminados, los glaciares retroceden y el cambio climático está calentando el planeta. ¿Qué futuro le estamos dejando a los niños? Las generaciones futuras no están presentes para defenderse de las conductas actuales que los van a perjudicar. Este problema es de muy difícil solución, porque no sabemos cuál va a ser el impacto de lo que estamos haciendo ahora. Cuando ocurre una inundación o una tormenta con efectos destructivos, hay una gran cantidad de viviendas destruidas y personas desplazadas, que siempre son los más humildes. Cuando hay desertificación por la tala de bosques, se agotan tierras que eran explotadas por personas de pocos ingresos. Cuando se contamina un río, los pescadores son los que pierden sus ingresos. Cuando hay cambios climáticos, los animales emigran y los que viven de ello quedan sin recursos. Por su parte, la pandemia COVID-19 ha obligado a adoptar medidas drásticas de aislamiento, que impactaron sobre numerosas actividades. Es un ejemplo claro de la distribución desigual de los costos y beneficios. Las pequeñas y medianas empresas y quienes trabajan en ellas de manera formal o informal han sido los que más sufrieron los efectos. Los más humildes, los enfermos, los adultos mayores, los niños, tienen una capacidad limitada para adaptarse a cambios tan abruptos y profundos, y por lo tanto reciben los impactos de modo muy directo y sin escapatoria. Nadie se salva solo. Ponete en el lugar del otro. En cuanto a los países, todos los indicadores muestran que aquellos que han sufrido el agotamiento de sus recursos naturales son pobres y no tienen demasiadas posibilidades de alterar esa situación. Asimismo, la crisis ambiental tiene una influencia clara sobre las enfermedades humanas. Las olas de calor o de frío muy intensas, las inundaciones, los tornados y los incendios han producido enfermedades y muertes en muchos países. Dentro de las enfermedades cuya causa está directa o indirectamente vinculada al colapso ambiental, se encuentra la pandemia COVID-19, que dado el impacto global que ha tenido, requiere una reflexión profunda. La pandemia es una corrección sistémica, un cisne negro, nacido de un desorden previo, de una ruptura de la frontera entre la alimentación humana y los mercados de vida silvestre. En el origen de numerosas enfermedades está el quiebre de las fronteras que la naturaleza ha establecido. Las instituciones también están en crisis. La polarización, que impide consensos, es otro factor que logra paralizar decisiones. Se discute acerca de todo, pero no se logran acuerdos sobre nada. Si viviste en Argentina en los últimos 50 años, no tuviste una sola década tranquila, porque tus esfuerzos han debido concentrarse más en la inestabilidad del contexto que en tus sueños individuales. Vos, yo, todos, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer algo al respecto. Los padres de la patria pensaron en esa protección al establecer una constitución con reglas básicas. Es el deber de nuestra generación que eso sea realidad. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de las autoridades de gobierno, las autoridades religiosas, las autoridades judiciales, las autoridades de las fuerzas de seguridad y también del público en general. Sé que hay muchos que no son abogados o abogadas, sino personas preocupadas por lo que está pasando en el planeta. Por eso, lo que vamos a hacer hoy es una presentación mucho más informal que lo habitual.
Yo he estado aquí muchas veces en Corrientes, dando conferencias, clases, participando en actividades universitarias, académicas o judiciales, pero hoy estamos aquí por solidaridad, en primer lugar, porque lo que ha sufrido Corrientes merece toda nuestra solidaridad y por eso desde este lugar, lo que queremos no es presentar un libro como autor, sino invitarlos a que todos ustedes sean autores de un movimiento nuevo, un movimiento orientado hacia la defensa del ambiente. Por eso vamos a hacer una presentación general de lo que significa el ambiente, porque hay una idea muy concreta, muy específica, acerca de que el ambiente es cuidar una especie o algo muy limitado. Pero hoy se lo entiende como un cambio extraordinario. Lo primero que hay que entender es el diagnóstico. ¿De qué hablamos hoy? La ciencia nos explica claramente que hay tendencias muy graves. La primera es que la contaminación va creciendo. Hoy tenemos el agua contaminada, el agua bebible o el agua de los mares, de los océanos, el agua de los ríos, el agua de los lagos, los glaciares se derriten, el aire está contaminado, se contamina la mente, se contamina todo. Es decir, la tendencia de la contaminación es muy grande. La segunda tendencia que identifica la ciencia es que pasamos de un equilibrio a un desequilibrio. El equilibrio de la naturaleza es muy delicado. Hay frío y hay calor, hay invierno, hay verano, hay ciclos muy articulados. Es una obra de la creación, como ha dicho muy claramente el Papa Francisco, ¿no? Esa creación es muy sofisticada, pero la acción humana la ha llevado al desequilibrio. Entonces hoy tenemos demasiado frío en algunos lugares y donde debería ser frío hace calor y a veces hay agua donde no debiera haberla o hay sequía. Ustedes saben bien lo que ha pasado con el río Paraná. Hay momentos de sequía y en otros ámbitos hay inundaciones, es decir, desequilibrios permanentes. Los inviernos no son tan fríos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ya no usamos la ropa de invierno que se usaba hace 50 años. Desapareció una industria que eran esas ropas muy pesadas. Entonces, también pasamos en otra tendencia que describe la ciencia desde la diversidad a la homogeneidad. La diversidad de la naturaleza es que hay vida, hay muerte, hay distintos tipos de fauna, de flora, pero la acción humana, ¿a dónde la lleva? Cada vez más a la homogeneidad. Hay cada vez menos especies, tanto en la fauna, tanto en la flora, pero también en el mundo de la cultura. Hay cada vez menos lenguas que se hablan, prácticas sociales que desaparecen, conductas humanas que se van haciendo homogéneas. Por ejemplo, nuestros chicos acá juegan los mismos juegos que los chicos de la China. Eso es notable, es decir, la homogeneidad cultural es algo que afecta a esa diversidad. Entonces, la ciencia nos describe esto muy claramente. Cuando se habla de cambio climático, se habla de estas tendencias. Pasamos de la diversidad a la homogeneidad, del equilibrio al desequilibrio. Pasamos de una etapa de pureza a una etapa de contaminación. Pero no necesitamos ir a la ciencia, nosotros esto lo sentimos. Lo sentimos permanentemente. Por ejemplo, sentimos que entra un virus. Y este virus nos cambió la vida. Nos cambió totalmente la vida. Durante 2 años hemos estado con miedo, con incertidumbre y con la idea de que todo es muy frágil. La civilización es frágil. Pensemos nosotros si se corta la energía en una ciudad durante un mes. El primer día hicimos, bueno, nos quedamos sin heladera y ya no tenemos comida. Después se nos descarga el celular. No tenemos televisión, no podemos ver ni escuchar noticias. A la noche no hay luz. Yo les aseguro, como ha pasado en algunas ciudades, que en 10, 15 días
volvemos a una etapa precivilizatoria con violencia, robos, un poco lo que describió Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Es decir, la civilización hemos tomado conciencia de que es frágil, muy frágil. Si nosotros pensamos en nuestra salud, también nos damos cuenta que es frágil, porque hoy aparecen nuevas enfermedades. Por un lado, tenemos un avance tecnológico extraordinario en la medicina, pero aparecen nuevas enfermedades. Fíjense que la pospandemia nos presenta casos notables de depresión, de angustia, de desorientación. Y también hay enfermedades nuevas como el cáncer, producto del modo en que vivimos, de la civilización en la cual estamos. Esto lo sentimos en el trabajo, como decía Julio. Hoy las personas que trabajan sienten que el ambiente puede afectarlos, el ambiente de trabajo. Y el que está en una actividad empresaria también lo siente. ¿Por qué? Porque si uno se dedica a una actividad agraria, depende mucho del clima. Y hoy vemos cómo los campos sufren sequías y a veces inundaciones, y la desertificación avanza. Si uno se dedica a la actividad industrial o a la actividad financiera, todo esto está puesto en un sistema de fragilidad muy grande. Entonces, cualquiera sea la actividad que desarrollemos, cualquiera sea la edad que tengamos, la riqueza que tengamos o donde vivimos, a esto lo sentimos, más allá de lo que diga la ciencia. Pero cuando digo lo sentimos, es que lo vivimos permanentemente. Ahora, ¿por qué no lo vemos? Cuando nosotros hicimos esta presentación en Buenos Aires, lo acompañamos con una lupa para decirles, hay que ver, porque esto sucede delante de nuestros ojos, pero no lo vemos. Es como que parece una realidad que tiene otras urgencias. Nosotros preferimos pelearnos divididos en un barco que se hunde, discutir cosas del pasado permanentemente sin mirar el futuro, sin mirar lo que nos pasa alrededor, los cambios que suceden. Esto es increíble. Esto nos pasa a todos los argentinos, pero también pasa en todo el mundo. Entonces, no vemos lo que nos está pasando. Lo sentimos, lo sufrimos. Hay emociones muy fuertes porque tenemos miedo, pero no vemos, no armamos una reflexión alrededor de este problema que es tan grave para todos. Esto no hace diferencias si uno es rico, si uno es pobre, si uno es grande, si uno es chico. No hay diferencias si vive en la capital, en el interior. Acá la gran pregunta es, como en algún momento la hizo Cicerón, no me gusta citar estas cosas porque nada es nuevo. Cuando vio que había personas que atacaban sus valores, en esa catilinaria decía, ¿hasta cuándo lo vamos a tolerar? ¿Hasta cuándo? Es decir, la pregunta hoy es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo, sintiendo, pero sin ver, sin reflexionar, sin encontrar una solución? Y la verdad es que el mundo cambia aun cuando nosotros no querramos. Y está cambiando. Lo primero que tenemos que ver es que estamos en el medio de un enorme cambio. ¿A qué hacemos referencia? Nosotros, si vemos la economía, el campo de la economía, está cambiando abruptamente, porque hoy se sabe, mucho más después de la pandemia, que la relación de costos-beneficios cambió. Seguir en esta dirección es mucho más costoso que cambiarla, porque el costo de la pandemia ha sido enorme. Los estados tuvieron que poner muchísimo dinero, todo el mundo perdió dinero, hoy hay inflación como consecuencia del periodo pandémico. Entonces, ¿qué está pasando? Está cambiando la energía hacia las energías renovables. Y si cambia la energía, ¿qué va a cambiar? Los automóviles. Hoy vemos más automóviles con energías renovables o alternativas. Y van a cambiar los aviones. Y si cambian los automóviles y los aviones, van a cambiar las ciudades y van a cambiar el modo de vida.
Y ya los bancos hoy están requiriendo cumplimiento de cláusulas ambientales para los proyectos financieros. Es decir, para dar el dinero le piden eso. Estados Unidos, en la conferencia de Glasgow, que fue este año, propuso formar un agrupamiento de compradores que después se concretó. Entonces todos compran, por ejemplo, las grandes empresas de containers compran siempre y cuando cumplan pautas ambientales. Amazon está haciendo una política para comprar y trasladar productos ambientalmente sustentables. La Unión Europea hizo un pacto verde, es decir, va a recibir productos siempre y cuando no vengan de zonas deforestadas. Es decir, la economía está cambiando ya, por más que nosotros no querramos reflexionar sobre esto. Entonces la Argentina tiene un enorme desarrollo y posibilidad en el campo económico. Ese es lo que no está viendo nuestra gente, nuestra dirigencia. Está cambiando la sociedad también. Y nosotros pensamos lo que ha sido la evolución de la sociedad en estos últimos años, nos damos cuenta que no solo hubo una intervención humana sobre la naturaleza, sino que la intervención humana también fue sobre la mente. Porque hace muchos años, y sobre todo los que están en el ámbito del derecho, saben que el derecho puso límites para que no se intervenga sobre la libertad. Pero hoy se interviene sobre las decisiones que tomamos. Es decir, el problema no es solo la libertad, porque libertad significa que nosotros podamos decidir entre A y B. Pero hoy se condiciona para que yo decida A. Y si no, fíjense lo que pasa con nuestros chicos, que están todo el día enganchados en Internet. Y yo digo, aisladamente conectados. No hay sociabilidad, están aislados y se conectan. Pero hay una estructura de algoritmos y de condicionamientos, porque uno ve una página de Internet y luego le vienen toda una seguidilla de páginas iguales. Se relaciona con un grupo de Facebook y vienen todos los grupos del Facebook similares. Ve una película y le caen todas las series iguales. Es decir, poco a poco uno se va segmentando hacia un lugar y por eso hay polarización. Porque esto nos lleva a los extremos. Hay mucha literatura hoy sobre esto, ¿no? Es decir, la sociedad está cambiando para resistir esto. Entonces, por eso hay todo un movimiento para decir, pongamos límites a los algoritmos, pongamos límites a este control social tan sofisticado. Porque nuestros niños merecen que la protección que el derecho les tiene que dar y los padres les tienen que dar y todos tenemos que darle. Entonces, la protección de la mente humana hoy es parte de la gran discusión social ambiental. No es menor esto, porque si nosotros vemos que es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña a la anterior, y esto sucede porque, por lo menos, si yo tengo que saber cómo manejar el último producto tecnológico, tengo que preguntar a un chico. Los chicos enseñan a los padres cómo manejar el último juego, el último producto. Esto nunca sucedió. Pero esto se refiere al conocimiento técnico. Ahora, la sabiduría no es eso. Los problemas humanos son los mismos ahora que en Grecia, que en Roma y que en toda la historia de la humanidad. Y por eso sirve Cicerón, Shakespeare, la tradición cristiana, la tradición católica, la tradición judía, todas estas grandes culturas que nos dan valores. Y por eso esta generación es la que tiene que trabajar esos valores que son los de la sabiduría y saber decir, bueno, la tecnología es buena, pero la sociedad tiene que cambiar también para recuperar valores. Y esto lo estamos viviendo, hay mucho debate sobre esto hoy en el mundo. Y si cambia la economía y cambia la sociedad, también vemos que está cambiando la gobernabilidad, que entró en crisis. Hace muchos años, por lo menos pensemos hace 50 años atrás, los gobiernos y las democracias eran democracias de proyectos.
¿El proyecto cuál era? Bueno, había sociedades que querían evolucionar, lo llamamos teorías del desarrollo progresivo, ¿no? Es decir, evolucionar hacia el socialismo, una sociedad más igual. Evolucionar hacia el capitalismo, ¿eh? Las dos grandes corrientes que tuvo el mundo en los últimos, sobre todo el siglo XX y principios del siglo XXI. Hoy nadie cree que haya un futuro. Ningún chico hoy se entusiasma como en los 70 diciendo vamos a hacer una revolución para cambiar y llegar al socialismo o vamos a evolucionar hacia un capitalismo avanzado. Nadie. Este es un discurso que se agotó. Porque todo el mundo entiende que no hay futuro así. Y esta es una crisis de la gobernabilidad. Las democracias de proyecto se transformaron en democracias de veto, que llamamos vetocracia. Hoy, y esto es más que evidente, todo el mundo sabe lo que hay que hacer y nadie tiene el poder para hacerlo, porque hay veto. Un gobernante toma una decisión y se la paran, se la vetan, se traba. Se dice que es como Gulliver, ¿no? Un gigante, pero atado por una multiplicidad de pequeños vetos. Y entonces la gobernabilidad está paralizada, los problemas no se solucionan, se trasladan. Nosotros, si hacemos un listado de nuestros problemas de hoy, en la Argentina son más o menos parecidos de 10 años atrás. Hagan el listado mental. Más o menos los mismos. La gobernabilidad está paralizada. Y esto lleva a una historia de frustraciones. El distanciamiento que hay entre la gobernabilidad, por decir las grandes instituciones diseñadas en el siglo XIX, con la sociedad es cada vez mayor. Y si no, miremos el cine, las películas, que siempre el arte adelanta, ¿no? Habrán visto estas, por ejemplo, lo que nos viene de Asia, ¿no? de Corea del Sur. Esta historia de los juegos del calamar. Cuando uno, o Parasite, una película también de Corea, cuando uno ve una sociedad hipertecnológica, hiperevolucionada, rica, cuyo arte muestra gente frustrada, que se suicida, que se mata entre sí porque no tiene destino, porque no cree en nada, es un síntoma. Y en Estados Unidos, si uno ve películas como El Guasón, donde lo que se ve es una explosión social de la frustración, o lo que pasó realmente, más allá del cine y del arte, en casi todas las sociedades latinoamericanas, grandes explosiones sociales fuertes, pero es la historia de las frustraciones. Entonces estamos viviendo este cambio, estamos viviendo el cambio en la economía, en la sociedad y en la gobernabilidad, de una crisis terminal de un sistema. Entonces lo que hay que hacer es ver y pensar y reflexionar. Si seguimos en esta dirección, vamos mal, porque vamos al colapso ambiental. Y por eso nosotros decimos, hay un nuevo enemigo y tenemos que cambiar de dirección. Cambiar de dirección, ¿qué significa? Bueno, pensar distinto los problemas, tratar de evolucionar hacia otra dirección. ¿Y cuál es la dirección? No me quiero extender tanto, pero nosotros lo que hablamos es de una gran regeneración. Regeneración, regenerar es nacer de nuevo. ¿Regeneración de qué? Bueno, de la economía. La economía se está regenerando. Si ustedes se fijan, las grandes tendencias, por ejemplo, el automóvil es algo que se pensó para lograr movilidad. Yo quiero ir de acá a 10 cuadras, voy en auto. Entonces es una ventaja, una ganancia. Ahora, si hay 10 millones de vehículos, cambia la escala y ya no es una ganancia. Tengo problemas porque hay mucho tránsito. Entonces no puedo llegar, ahí está afectada la movilidad. El Estado tiene que poner rutas y modificar las ciudades. Las ciudades se hacen en función del automóvil y no de las personas. Todas las ciudades hoy están hechas, más nuevas son las ciudades, más anónimas son, inhumanas, porque ciudades como Brasilia o Washington son ciudades más nuevas. Uno no puede vivir sin auto. No están pensadas para caminar. Entonces se desplazó
el ser humano, son ciudades para el auto. Ahora, 1 millón o 10 millones de autos, además de una transformación urbanística muy costosa que desplazó al ser humano, provoca accidentes. Entonces aumenta la tasa de mortalidad, daños a las personas. Y eso crea una industria del seguro y más costos, y jueces y juezas, actividad judicial. Y también contamina el ambiente, porque eso produce una gran emisión. Entonces fíjense que algo que se pensó en la época de Ford, que fue una gran ventaja, luego de 200 años es un enorme problema que hace que todos estemos pensando que esto tiene que cambiar y entonces la economía va en otra dirección. Por ejemplo, si uno tuviera que pensar el destino de la Argentina como desarrollo, sería muy difícil que pensemos en imitar el mejor auto como lo hizo Ford. No vamos a ganar esa carrera nunca. Pero sí vamos a estar en similares condiciones y tenemos que hacer un nuevo auto con energías renovables, porque de eso estamos todos iguales. Es como las carreras de las 500 millas que se hacen en Indianápolis y se hicieron en Rafaela. Cuando van a toda velocidad y hay un accidente, entra el pace car, el que pone el ritmo, y todos los autos se acercan. Y cuando se acercan, empiezan a largar en posiciones parecidas. Entonces, el desarrollo tuvo un gran accidente, el desarrollo económico, que es esto. Y ahora empieza a estar más o menos parecido. El avión con energías renovables todavía no está inventado. Entonces, si uno cambia la dirección, el alimento sano, que Argentina puede ser un gran productor, el turismo sustentable, es decir, toda esta nueva economía es el camino. Y ahí nosotros estamos bien, podemos estar mucho mejor, podemos generar trabajo, podemos generar desarrollo, riqueza. En el plano social sucede lo mismo. Nosotros, si cambiamos la dirección y empezamos a trabajar sobre cuestiones más solidarias, creo que ahí podemos avanzar mucho mejor. Cuando hablamos de cuestiones solidarias, no hablamos de abstracciones. ¿Por qué? Porque las sociedades están polarizadas. Ahora bien, ¿nosotros podemos seguir con la polarización? Nosotros pensemos que somos un caso bastante patológico a nivel del mundo, porque nosotros no es que tenemos una polarización ahora, como muchos países tienen, sino que tenemos una polarización histórica. Venimos desde unitarios y federales discutiendo lo mismo, ¿no? Hay libros sobre nosotros, sobre los argentinos, dice, ¿por qué no superan esto? Es un tema. Ahora, cuando uno ve el derecho comparado, la historia comparada, por ejemplo, Estados Unidos, después de la Guerra Civil, tuvo un Lincoln que planteó un discurso unificador. En la India, Rabindranath Tagore, y así podemos encontrar muchos discursos unificadores. Entonces, cuando dos estamos peleados y uno dice, bueno, hay un nuevo enemigo, nos unificamos, porque es más grande que nosotros. Por eso el discurso ambiental hoy es un discurso unificador. Porque por más que seamos de derecha, de izquierda, a favor del gobierno, en contra del gobierno, esto es igual para todos, y entonces tenemos un discurso unificador. Por eso la idea de un nuevo enemigo se es planteada como una superación de la polarización también. El discurso solidario no es solo decir, bueno, ahora vamos a ser buenos. No, es plantear una superación por algo distinto, un camino distinto. Si nosotros seguimos discutiendo lo que discutimos todos los días y que se ve en los medios, que es, bueno, es bueno, es malo, el pasado, lo que pasó, lo que no pasó, así no vamos a ir a ningún lado. El cambio de dirección hay un tema común, es el nuevo enemigo, nos afecta a todos y esto es lo que nos va a hacer cambiar. Y finalmente, creo que lo que nos plantea esto es la cuestión ambiental. Es mucho más que cuidar los pingüinos o evitar el deshielo o frenar la deforestación o los incendios.
Por supuesto que es hacer todo eso. Nosotros tenemos que tener una actitud mucho más preventiva, mucho más preventiva. Cuando nosotros estudiamos las catástrofes ambientales, decimos, ¿por qué suceden? En general, son pequeñas negligencias que se van acumulando. Esto está muy estudiado. Por ejemplo, en una ciudad uno dice, bueno, vamos a edificar acá y tapamos un curso de agua, edificamos allá, tapamos otro, tapamos esto, tapamos lo otro. Un día viene una gran inundación y se inunda toda la ciudad, como pasó en Argentina, en Estados Unidos, Nueva Orleans y La Plata. O decimos esto lo dejamos pasar, esto también. Es decir, las catástrofes son sistémicas. Y esto está estudiado en la teoría de los sistemas, como las crisis económicas. Si nosotros dejamos pasar esto y emitimos demasiado dinero y en un punto la economía corrige, la naturaleza corrige. Si nosotros deforestamos, bueno, en algún momento la naturaleza corrige. A esto se lo llama equilibrio homeostático. Busca otro nivel y cuando corrige ahí hay un daño. Eso fue la pandemia. Es un nuevo equilibrio. Y cuando corrige hay daño, claro. Hay inundaciones, hay catástrofes. Entonces, la prevención es sistémica, es evitar las pequeñas decisiones porque nunca miramos lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Nosotros tomamos decisiones mirando lo que va a pasar hoy y, si es posible, en esta hora. A nadie se le ocurre decir cuáles son los efectos de esto en 10 años o en otros ámbitos. Entonces, la prevención es sistémica y es la primera tarea que tenemos que hacer. La segunda tarea que tenemos que hacer es pasar de una situación en la cual vamos en una dirección a una situación en la cual vayamos en otra dirección. Es decir, no hay solución si seguimos en esta dirección. Todos los que han estudiado este tema sostienen que hoy es necesario el cambio de dirección en materia económica, en materia social y en materia de gobernabilidad. Basta de repetir discursos del pasado que solo trajeron problemas y se van a repetir, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? No vamos a tener distintos efectos si no cambiamos las causas. No podemos pretender que vaya a cambiar, tenemos que cambiarlo. Entonces, lo segundo es el cambio de dirección en los 3 ámbitos que dije. Y el tercero es pasar de las frustraciones y el miedo a la esperanza, ¿no? Porque esto es central. Nosotros vivimos del miedo y hace mucho, no solo en la pandemia. ¿Cómo se gobiernan los países? Con el miedo. Con el miedo. Y así no se progresa. El miedo a la crisis económica, el miedo a la pandemia, el miedo a perder el empleo, el miedo a esto, el miedo al otro. La verdad es que así no se va a ningún lado, porque el miedo lo que produce es paralización, es detenernos, es decir, bueno, yo no doy este paso porque creo que puede pasar tal o cual cosa. Y en eso estamos, el miedo, la frustración. ¿Y nosotros qué decimos? Estamos trabajando todos lo que denominamos el derecho a la esperanza. Creo que es la etapa que viene, ¿no? Es decir, el ambiente, pero como idealismo ambiental, como una idea por la cual podemos luchar. Y fíjense que no es menor que tengamos esperanza y ganas de pelear, porque cuando uno ve por qué cambian las sociedades, si nos concentramos en la Argentina en los últimos años, vemos que hubo movimientos gremiales que lograron legislación laboral. Hubo movimientos de derechos humanos que lograron cambios importantes en materia de legislación de derechos humanos. Hubo movimientos feministas que cambiaron totalmente la legislación, la protección de la mujer, el rol social de la mujer, y así nacieron de esperanzas y de ideales sociales grandes cambios. Bueno, en el siglo XXI creo que el idealismo ambiental es el gran motor de estos cambios. Es algo, nadie se va a entusiasmar si le dicen hoy vamos a hacer la revolución como era en los 70. Esto no ocurre más.
esos discursos se agotaron. Hoy es otro el discurso que a nuestros jóvenes los van a entusiasmar. Entonces, reitero lo que dije al principio, no estemos aquí como autores de un libro o de una sentencia, estemos todos como autores de un movimiento que hay que iniciar. Y hay que iniciarlo a partir de lo que sufrimos, de la tragedia, decir, bueno, esto no puede pasar de nuevo, entonces hagamos algo. Generemos un derecho a la esperanza, hagamos prevención, hablemos con el de al lado, entusiasmémoslo, participemos. De eso se trata. No fui muy jurídico hoy, pero me interesaba entusiasmarlos, así que muchísimas gracias.